Eran las 4 de la madrugada cuando un alarido desgarrador cortó la quietud del edificio como una navaja mojada. Era un grito crispado encendido por la furia. A los pocos segundos, unos golpes desesperados retumbaron en mi puerta. ¡Pum, pum, pum! Las luces del pasillo comenzaron a encenderse una tras otra como luciérnagas nerviosas. Algún vecino asomó la cabeza por la rendija curioso, mientras yo seguía sentada en mi sala con una taza de té que ya se había enfriado entre mis manos. No me moví ni un ápice. Sabía quién estaba afuera. Sabía por qué gritaba. Mi nuera Renata acababa de descubrir que cambié las cerraduras de mi departamento. Mi departamento. Ese lugar que levanté con 40 años de trabajo, noches enteras limpiando oficinas con olor a cloro, amaneceres tallando pisos, mientras el viento frío entraba por las ventanas industriales, bolsas de basura que parecían arrancarme el alma pedazo por pedazo. Este espacio era mío, y hoy por fin volví a cerrarlo con llave. Pero para entender por qué llegué a esto, tengo que contarte la historia desde el principio. Quiero que sepas quién soy y quién pensé que era ella. Me llamo Almudena Salvatierra, tengo 66 años. Quedé viuda hace 15. Mi esposo murió de un infarto una noche helada sin aviso, sin una última palabra. Su muerte me dejó sola con un hijo de 12 años y una montaña de cuentas que amenazaban con caerme encima. No tuve tiempo de derrumbarme. Tenía que limpiar. Tenía que trabajar jornadas triples para que mi hijo Mateo tuviera lo necesario: un uniforme limpio, un cuaderno nuevo, un plato caliente. Lo crié sin ayuda, sin descanso, sin quejarme, porque así somos, las madres nos rompemos por dentro para que ellos caminen completos por fuera. Y Mateo creció bien, o eso parecía. Se graduó, consiguió empleo en una empresa de tecnología y conoció a una muchacha, Renata. Alta, siempre impecable, uñas perfectas, sonrisa pulida como si viniera de revista. La primera vez que la vi pensé, qué educada, qué porte. Mi hijo tiene suerte. Cuando Mateo me dijo que querían casarse, lloré de alegría. Pensé que una familia nueva devolvería vida a esta casa silenciosa. Al principio no tenían dónde vivir. Estaban ahorrando para comprarse algo propio. Y yo, tan confiada, abrí mis puertas como quien abre el pecho. Les dije que se quedaran el tiempo que necesitaran, que esta casa también podía ser la suya. Mateo me abrazó. Renata sonrió con esa suavidad que todavía no revelaba lo que escondía. Creí que estaba haciendo lo correcto. Creí que una madre siempre debía apoyar, siempre. Los primeros meses fueron dulces. Renata cocinaba de vez en cuando, me preguntaba por mi día, me llamaba mamá, con una calidez que casi parecía real. Mateo trabajaba hasta tarde, pero nunca olvidaba darme un beso en la frente antes de dormir. Me sentía útil, me sentía acompañada. Hasta pensé que tal vez la soledad se había ido para siempre, pero no. Algo empezó a cambiar, primero como un murmullo lejano. Renata comenzó a mover cosas. Una tarde llegué y el jarrón que me regaló mi esposo, el único recuerdo que aún parecía tener su voz dentro, había desaparecido del aparador. Lo encontré guardado en un closet. Cuando pregunté, Renata solo dijo, «Ay, mamá, es que se veía muy anticuado. No combina con nada». Sonrió ligera como si no estuviera pisando recuerdos. Yo me tragué la molestia. No quería ser la suegra difícil. Luego fue mi sillón ese donde me sentaba cada noche a ver mi novela, mientras el ventilador viejo zumbaba como un grillo cansado. Un día llegué y había otro mueble en su lugar moderno, rígido, sin alma. Renata explicó que lo había comprado porque necesitábamos modernizar el espacio. Necesitábamos. Como si este departamento fuera de las dos. Como si su opinión pesara igual que mis décadas de sacrificio. No dije nada porque Mateo parecía feliz. Y yo no quería ser la sombra que arruinara esa alegría. Así que asentí y me senté en aquel mueble duro que me dejaba la espalda tiesa hasta la madrugada. Y después llegaron sus amigas. Renata comenzó a invitarlas sin avisar. Yo volvía del trabajo con los pies ardiendo y las manos entumidas por el agua fría de las cubetas,
y encontraba 4 mujeres ocupando mi sala, bebiendo vino y escuchando música estridente. La primera vez me dijo: «Ay, perdón, mamá». Pero nunca hubo agradecimiento. Nunca. Empezó a actuar como si el departamento fuera su territorio y yo una visita incómoda. Una noche, tras limpiar 3 pisos de oficinas, regresé a casa con las rodillas temblando y el cuello rígido. Solo quería un baño caliente y la cama. Pero al abrir la puerta, la música me golpeó de frente. Había una fiesta en mi sala. Gente desconocida, riendo, bebiendo, fumando. El humo se me metió a los ojos. Me quedé congelada. Renata estaba en el centro con una copa alzada, riéndose con sus amigas. Al verme, solo movió la mano y dijo: «Ay, mamá, no sabía que llegarías tan temprano. Estamos celebrando. Vendí muchísimo esta semana». Y siguió riéndose. Nadie me saludó. Nadie bajó la música. Nadie apagó el cigarro. Me volví invisible, borrada en mi propia casa. Me encerré en mi cuarto, lloré despacio como quien llora para adentro. La fiesta siguió hasta las 3, hasta que el silencio volvió como un animal herido. A la mañana siguiente, al salir, mi sala era un campo de batalla: vasos sucios, manchas en el sofá, una botella rota que dejaba un destello de vidrio bajo la luz tenue de la ventana. Renata dormía profundamente en su cuarto, ajena a todo. No limpió nada, así que limpié yo como siempre. Llevaba décadas limpiando los desastres de otros. Ahora también limpiaba los de mi nuera. Intenté hablar con Mateo una vez más. Esta vez lo busqué en su trabajo. No quería a Renata presente. Quería que me escuchara sin filtros. Le conté todo mi cansancio, mi sensación de ser empujada fuera de mi propio hogar. Le dije que ya no podía más. Él me escuchó, pero al final suspiró y dijo: «Mamá, sé que es difícil, pero estamos ahorrando. Solo necesitamos unos meses más. Ten paciencia, por favor». Unos meses más. Ya llevaban 1 año y medio. Cada día más insoportable. Pero asentí porque era mi hijo, porque lo amaba, porque tenía miedo de perderlo. Tragué mi dolor otra vez. Y regresé a casa en silencio. Pero entonces ocurrió algo que me heló la sangre de verdad. Aquella tarde regresaba cargando las bolsas del mercado tan pesadas que me cortaban los dedos. Subí los escalones uno por uno. El ascensor llevaba días descompuesto y al llegar a mi piso escuché voces dentro de mi departamento. Voces que no reconocía. Abrí la puerta con cuidado, empujándola apenas, y me quedé inmóvil. Renata estaba allí con un hombre de traje impecable, con maletín y perfume caro. Caminaban por mi sala como si fuese una galería que pensaban comprar. Él tomaba notas, recorría las paredes con la mirada, medía distancias con el gesto experto de quien ya imagina ganancias. Entonces escuché la frase que me partió en dos. «Este departamento tiene buen tamaño y una ubicación excelente. Podría venderse fácilmente en unos 120,000 pesos, quizá más». Renata sintió, sonrió con esa suavidad venenosa y añadió: «Perfecto. Mire, mi suegra ya está grande. Pronto va a necesitar mudarse a un lugar con más cuidados y nosotros necesitamos nuestro propio espacio. Mi suegra ya está grande». Como si yo fuera un estorbo, un mueble viejo del que había que deshacerse. Las bolsas se me resbalaron de las manos y cayeron al suelo. Ese ruido seco los hizo girar. Renata palideció apenas un instante, un solo segundo de miedo sincero, antes de recomponer su sonrisa falsa. «Ay, mamá, qué susto me diste. Este es el señor Duarte, agente inmobiliario. Solo me estaba dando unos consejos, ya sabes, pensando en el futuro». En el futuro. El señor Duarte se aclaró la garganta, masculló algo sobre una llamada urgente y se marchó casi corriendo, como si la pared se le hubiera venido encima. Renata se quedó frente a mí, todavía sonriendo como si no hubiera cruzado ninguna línea. Le pregunté qué demonios estaba haciendo, y ella con una calma glacial me dijo: «Mamá, solo estoy planeando. Mateo y yo lo hablamos. No puedes vivir sola para siempre. Este lugar es demasiado grande para ti». Luego añadió, como si hablara del clima:
Sería mejor venderlo y mudarte a un sitio más cómodo con enfermeras con gente de tu edad. Un asilo. Quería meterme en un asilo y vender mi departamento, ese mismo que compré, rompiéndome la espalda limpiando hasta que las manos me sangraban sobreviviendo noches sin dormir. Ella quería quitármelo, expulsarme y quedarse con todo. Le dije que se largara. Le grité que saliera de mi casa de inmediato. Ella soltó una risa vacía y respondió: «Ay, mamá, no seas dramática. Solo pienso en lo mejor para ti». Y se metió a su cuarto como si nada, como si yo no tuviera derecho a sentir rabia. Esa noche esperé a Mateo. Le conté todo. Le enseñé la tarjeta de la gente que Renata dejó sobre la mesa como si fuera una declaración de guerra. Le expliqué que Renata estaba planeando vender mi casa a mis espaldas. ¿Y sabes lo que me contestó? Lo que me dijo mi propio hijo: «Mamá, no es tan grave. Solo estaba explorando opciones. Tal vez tenga razón. Quizás sería mejor que vivieras en un lugar donde puedan cuidarte». En ese instante supe que lo había perdido, que Renata había envenenado cada rincón de su mente, que mi hijo ya no me veía como su madre, sino como una carga que debía colocarse en algún rincón polvoriento de la vida. Me fui a mi cuarto sin decir palabra. Cerré la puerta y por primera vez en muchos años sentí un odio profundo. No hacia Mateo, sino hacia mí misma por haber permitido que me pisotearan, por haber confundido sacrificio con silencio, amor con entrega total. Pero esa noche, algo dentro de mí cambió. Algo se endureció como una roca bajo el pecho. Comprendí que si no me defendía, terminaría desapareciendo de mi propia historia. A la mañana siguiente, desperté con una claridad distinta. El sol entraba tibio por la ventana iluminando las arrugas que llevaba como cicatrices de guerra. Me miré al espejo y vi cansancio, sí, pero no derrota. Aún no. Tenía 66 años, pero estaba viva. Y ese departamento era mío, legalmente mío. Ninguna sonrisa falsa podía quitarlo. Decidí que iba a defenderme, pero no con gritos, sino con inteligencia, con pruebas, con ley. 40 años limpiando oficinas me enseñaron una verdad: los poderosos tienen abogados. Y los que no tienen poder deben ser más listos. Esa tarde, luego del trabajo, fui a ver a Evelia, mi vecina del cuarto piso. Tiene más de 70, ha visto pasar generaciones por este edificio y aún así conserva esa serenidad de quien entiende más de lo que dice. Toqué su puerta. Al verme, supo de inmediato que estaba herida. Me hizo pasar, me preparó té y me escuchó sin interrumpir. Le conté todos los muebles cambiados, mis cosas movidas, las fiestas de la gente, las palabras de Renata, todo. Cuando terminé, Evelia tomó mi mano con una firmeza cálida y me dijo algo que jamás olvidaré. Almudena, el amor de madre no significa dejar que te pisoteen, significa enseñar respeto. Y tú nunca le marcaste límites a tu nuera. Ahora tienes que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Me preguntó si tenía pruebas. Le dije que no, que todo había sido verbal. Evelia pensó un momento, su abanico moviéndose lento, como si marcara el tiempo, y dijo: «Entonces consíguelas. Grábala, toma fotos, guarda mensajes. Lo que haga falta. Si esto llega a lo legal, vas a necesitar más que tu palabra». Y tenía razón. Así que empecé. Compré un teléfono nuevo con una cámara decente y comencé a documentar cada detalle, cada caja que llegaba a cada reunión, cada objeto que Renata movía sin permiso. Y lo más importante, grabé conversaciones. No todas. Solo las que revelaban su verdadera intención. No tuve que esperar demasiado. Una semana después, Renata invitó a sus amigas otra vez. Yo estaba en mi cuarto, dejé la puerta entreabierta y activé la grabadora. Las escuché reír, hablar con confianza como si la casa ya no fuera mía. Hasta que una de ellas preguntó: «¿Y para cuándo se mudan ustedes?». Renata soltó esa risita que ya me sabía de memoria y respondió: «¿Para qué? Que este lugar ya es nuestro. Bueno, todavía está a nombre de la vieja, pero estoy trabajando en eso». Mateo casi la convence de firmar un poder notarial. En cuanto lo tengamos, podremos hacer lo que queramos, vender, rentar, lo que sea.
y ella podrá irse a un asilo. Después de todo, ya no sirve para nada más que para limpiar. Mi corazón se detuvo. Un poder notarial. Querían que firmara un documento que les diera control total sobre mi vida, mi casa, mi dinero. Era la sentencia que estaban preparando, y yo acababa de oírla con mis propios oídos. Y Mateo estaba dentro del plan, mi propio hijo. El niño que un día sostuve contra el pecho, al que alimenté, cuando no tenía ni para una botella de leche, el mismo al que cargué dormido, cuando las calles estaban vacías y solo se oía el motor de los autobuses nocturnos. Él también quería quitarme todo. Seguí grabando. Grabé absolutamente todo. Cada frase envenenada que salía de la boca de Renata, cada risa que se le escapaba como un filo, cada comentario torcido que revelaba lo que realmente pensaba de mí. Y cuando ellas se fueron, guardé la grabación con un cuidado reverencial. Era oro. Mi arma, mi salvación. Al día siguiente busqué un abogado. Revisé páginas, leí reseñas, pregunté discretamente. Encontré a uno con fama de ser recto, paciente y duro cuando hacía falta. Se llamaba licenciado Hernández, un señor de unos 60 y tantos, lentes gruesos y una sonrisa que inspiraba confianza. Llegué a su despacho con todas mis pruebas, audios, fotografías, el supuesto poder notarial, todo. El licenciado ya me había explicado por teléfono lo que debía hacer si llegaba el momento: no mostrar miedo, no mostrar enojo, escuchar a sentir. Y luego decir que necesitaba tiempo para pensarlo. Nunca firme nada sin leerlo 2 veces, me había advertido. Respiré hondo. Guardé el celular en el bolso y seguí limpiando, porque limpiar siempre había sido mi manera de ordenar la cabeza. El olor del jabón, el sonido del trapeador, el piso brillando bajo la luz de la tarde. Aún así, podía mantenerme entera. Llegué a casa a las 7. Mateo y Renata estaban sentados en la sala, rígidos, como si fueran a anunciarme un diagnóstico fatal. Me senté frente a ellos sin prisa. Mateo carraspeó, buscó la mirada de Renata. Ella asintió y entonces él empezó. Mamá, hemos estado pensando mucho en tu futuro, en tu bienestar. Sabemos que trabajas demasiado, que te cansas, que ya no eres tan joven como antes. Yo solo lo observé. No dije nada. Continuó. Hemos visto unas residencias muy bonitas, lugares donde hay enfermeras todo el día, donde puedes hacer actividades con gente de tu edad. No tendrías que preocuparte por nada. Renata intervino con esa voz dulce que siempre escondía algo oscuro. Si mamá, es que nos preocupas. ¿Y si te caes y estás sola? ¿Y si te pasa algo? Nosotros trabajamos todo el día y no podemos cuidarte como mereces. Cuidarme. Qué palabra tan vacía en su boca. Esperé. Entonces Mateo sacó unos papeles, los colocó sobre la mesa y dijo: para que la transición sea más fácil, necesitamos que firmes. Esto es un poder notarial. Así podremos encargarnos de la venta del departamento y de todo el papeleo. De esa forma no tendrás que preocuparte por nada. Ahí estaba todo escrito con tinta negra. Su plan, su ambición, su traición. Miré los documentos, luego levanté la vista y los miré a ambos. Con la voz más serena que pude reunir dije: necesito leer esto con cuidado y consultarlo con alguien. No firmo nada sin entender completamente lo que significa. La sonrisa de Renata desapareció de golpe. La máscara cayó. Consultar con quién. Somos tu familia. No confías en nosotros. Su tono tenía la misma dulzura que un veneno. Pero esta vez no iba a caer. Respiré hondo. No es cuestión de confianza, es cuestión de responsabilidad. Estos son documentos legales y necesito entenderlos. Mateo se tensó. Vi cómo su mandíbula se endurecía. Mamá, no lo hagas difícil. Es solo un papel para ayudarte. Ayudarme o quedarse con todo. No lo dije. Solo repetí: necesito tiempo. 1 semana. Renata se levantó de golpe, tomó los papeles con rabia y escupió: eres increíble. Te ofrecemos ayuda y nos tratas como si fuéramos criminales. Eres tan desagradecida. Y se fue dando un portazo que hizo vibrar la lámpara del pasillo.
Mateo me miró con decepción muda, negó con la cabeza y fue detrás de ella. Me quedé sola temblando, pero bajo ese temblor había orgullo. No había cedido, había dicho no, y recordé que todavía tenía poder. Esa noche escuché a Renata gritar desde su recámara. No entendí cada palabra, pero reconocí a algunas terca vieja estúpida. Escuché a Mateo intentar calmarla y entonces oí algo que me desgarró pronunciado, como un veneno que ni el humo del cigarro puede ocultar. Si no firma, tendremos que sacarla de otra forma. No podemos seguir esperando. Este departamento vale mucho dinero y no voy a perderlo por culpa de tu madre. Y Mateo no dijo nada, ni una palabra para defenderme. Ese silencio fue más claro que cualquier frase. Mi hijo ya no estaba de mi lado. Quizá nunca lo estuvo. A la mañana siguiente llamé al licenciado Hernández. Le conté todo con detalle. Me dijo que había actuado exactamente como debía, que no firmara jamás, y que había llegado el momento de adelantar el plan. Me preguntó si estaba lista para dar el siguiente paso. Cambiar las cerraduras, recuperar mi espacio, desalojarlos legalmente. Dije que sí, con una firmeza que no sabía que todavía tenía. Prefería 1000 veces estar sola que sentirme invasora en mi propio hogar. El licenciado explicó que él se encargaría de conseguir a un cerrajero de confianza, que lo haríamos un día en que Mateo y Renata no estuvieran. Sería rápido, legal, seguro. Elegimos un viernes. Mateo tendría una conferencia todo el día. Renata había dicho que visitaría a su madre por la tarde. Era el momento perfecto. El cerrajero llegaría a las 2. A las 4 habría cerraduras nuevas. Nadie podría entrar sin mi permiso. Nadie. La idea me daba miedo, sí, pero también me devolvía un aire de libertad que no recordaba desde hacía años. Los días previos fueron una tortura. Renata se movía por mi casa como si fuera la dueña. Seguía trayendo cajas, haciendo planes. Una tarde la escuché hablar por teléfono cerca de la ventana mientras el viento movía la cortina como un suspiro cansado. Hablaba sobre remodelar la cocina. Mi cocina. Mencionaba colores, gabinetes nuevos, tirar lo viejo, cambiarlo todo. Como si yo ya no existiera, como si ya me hubiera ido. Y quizá en la cabeza de Renata yo ya no existía. Tal vez en su mundo yo era una sombra borrada, algo que se barre y se tira al cubo, pero seguía aquí, y estaba a punto de recordárselo, de la peor manera. La noche del jueves apenas pude cerrar los ojos. Me quedé mirando el techo inmóvil, escuchando el zumbido del ventilador y el murmullo lejano del tráfico. Pensé en lo que se avecinaba, en la furia que nacería en cuanto descubrieran la verdad, en si Mateo sería capaz de perdonarme algún día. Dudé, hasta que recordé la voz firme de Evelia. El amor de madre no significa dejar que te pisoteen. Y recordé también lo que me dijo el licenciado: no eres una mala madre por defenderte. Entonces pensé en la mujer que yo fui antes de todo este desastre. La que trabajó 3 turnos sin quejarse, la que crió a un niño sola, la que enfrentó al mundo con los nudillos abiertos y las rodillas temblando, pero sin rendirse nunca. Esa mujer seguía viva dentro de mí, dormida sí, pero viva. Y el viernes despertaría rugiendo, y llegó el viernes. Me levanté antes del amanecer, puse café y me quedé de pie frente a la ventana viendo cómo el sol levantaba lentamente el color de los edificios. Todo parecía tranquilo, casi bonito. Irónico, porque en cuestión de horas algo iba a romperse para siempre. Mateo salió a las 7. Me dio un beso en la frente como cada mañana. No imaginaba que tardaría mucho en darme otro. Renata salió a las 9. Ni un adiós, ni una mirada. Solo tomó su bolso, el taconeo por el pasillo y la puerta cerrándose con ese golpe seco que siempre dejaba un eco desagradable. Cuando escuché que sus pasos se perdían, respiré. Respiré hondo por primera vez en meses sin sentir esa presencia vigilante detrás de cada movimiento. Llamé al trabajo. Dije que estaba enferma. Por suerte la voz me temblaba lo suficiente para sonar convincente. No era enfermedad.
Era miedo, nervios, anticipación. Luego, llamé al licenciado Hernández. Le dije que la casa estaba vacía. Él respondió que el cerrajero llegaría en 1 hora y que debía recoger cualquier objeto valioso o sentimental que aún estuviera en las áreas comunes. Obedecí. Caminé por mi propio hogar recogiendo trozos de mi vida, el jarrón de mi esposo, las fotos familiares que Renata nunca se atrevió a tirar, la caja de recuerdos que guardaba en un closet. Cada cosa que llevaba a mi habitación era como rescatar pedazos de mí misma. A las 2 en punto el timbre sonó. El cerrajero, un muchacho respetuoso, me mostró su identificación. Le expliqué lo necesario. Él asintió con un gesto triste, como si ya hubiera presenciado historias parecidas. Me aseguró que en 30 minutos todo estaría listo. Se puso a trabajar mientras yo me quedaba sentada en el sofá, escuchando el taladro, el crujir del metal viejo, desprendiéndose el clic del mecanismo nuevo, ajustándose en su sitio. Cada ruido era un ladrillo que reconstruía mis límites. Cada pieza nueva decía, aquí mando yo. Media hora después me entregó 2 juegos de llaves nuevas. Brillaban bajo la luz de la tarde, frías, pesadas, sólidas. Me explicó cómo funcionaban. Me aseguró que nadie con las llaves antiguas podría abrir la puerta. Me deseó suerte y se fue. Me quedé mirando las llaves, apretándolas contra el pecho, y lloré. Lloré por la culpa, por el miedo, pero sobre todo por la libertad recuperada. Por primera vez en mucho tiempo sentí que mi casa volvía a ser mía. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y me preparé para lo que venía, porque sabía que cuando Renata volviera y encontrara la puerta cerrada, el infierno iba a desatarse. El licenciado Hernández llegó a las 4. Tocó con el código acordado 3 golpes, pausa 2 golpes. Abrí. Él entró serio pero cálido con su portafolios bajo el brazo. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, aterrada pero firme. Él sonrió. Me dijo que era normal y que no debía dudar ahora. Todo era legal, todo era mi derecho. Sacó un sobre. Dentro había una carta formal redactada por él, una notificación de desalojo. El documento decía que Mateo y Renata tenían 30 días para abandonar el departamento, que cualquier intento de entrar sin permiso sería allanamiento, que podía llamar a la policía si lo consideraba necesario. Me explicó que cuando ellos llegaran y no pudieran entrar, debía deslizar esa carta por debajo de la puerta, sin abrir, sin discutir, sin una sola palabra. Me advirtió que usarían todo gritos, lágrimas, culpa. Que Mateo diría cosas que me atravesarían como cuchillos. Que Renata me llamaría monstruo, pero que si abría la puerta, todo se derrumbaría. Le prometí que no lo haría, aunque solo de imaginar la cara de mi hijo al descubrirlo, algo dentro de mí ya empezaba a romperse. El licenciado se quedó conmigo hasta las 6. Tomamos té. Hablamos de trivialidades. Creo que lo hacía para aliviar mi angustia, y lo consiguió un poco. A las 6 se fue. Me entregó su número personal. Dijo que lo llamara ante cualquier cosa. Después, la casa quedó en silencio. Un silencio puro. Un silencio que había olvidado cómo sonaba. Encendí la televisión, pero no presté atención. Mi mente estaba clavada en la puerta, en la espera, en el tic-tac invisible de algo que se acercaba. A las 11 escuché el ascensor detenerse, luego pasos, luego voces. Mateo y Renata habían llegado. Mi corazón golpeó tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Oí la llave entrar en la cerradura y el sonido que lo cambiaría todo, el giro hueco de una llave que ya no abre nada. Silencio. Renata murmuró: ¿Qué pasa? ¿Por qué no abre? Mateo probó otra vez. Nada. Otra vez. Nada. Entonces su voz, confundida, casi asustada: No sirve. La llave no sirve. Renata también probó la suya. Igual. Nada. Y ahí empezó todo. Primero confusión, luego pánico, después rabia. Renata golpeó la puerta con la palma abierta, furiosa. «Mamá, abre la puerta»,
La llave no sirve, ábrenos. Yo no me moví. Seguía sentada en el sofá, el sobre entre las manos, respirando lento, muy lento. Tin antes del movimiento. El silencio antes del estallido. Los golpes comenzaron a sonar más fuertes, más cargados de desesperación. Almudena, abre esta puerta ahora mismo. ¿Qué hiciste? Cambiaste las cerraduras, estás loca. Reconocí la furia de Renata golpeando como si quisiera arrancar la madera. Y luego escuché a Mateo, su voz, que siempre había sido mi debilidad. Mamá, abre. ¿Qué pasa? Por favor, mamá. Aquello me partió por dentro. Me destrozó. Pero no me moví. No fui hacia la puerta. Me quedé allí firme, recordando cada humillación, cada desprecio, cada plan oculto que ellos habían tejido a mis espaldas. Entonces Renata perdió todo control, una furia animal. Abre esta puerta. Esta es mi casa. Todas mis cosas están adentro. No puedes hacernos esto. Esto es ilegal. Golpeaba con tal fuerza que pensé que la bisagra cedería. Las luces del pasillo se encendieron. Escuché puertas abriéndose, vecinos murmurando. Renata gritó a todo pulmón. Nos echó a la calle. Cambió las cerraduras sin avisar. Está loca. Y luego vino ese grito, el que hizo ladrar a los perros del edificio. El que subió por las escaleras como un aullido de tormenta. Almudena, te vas a arrepentir de esto. Te lo juro, te vas a arrepentir. Mateo intentó detenerla, pero Renata estaba poseída por la rabia, hasta que él también estalló. Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Quién te dio permiso? Abre esta puerta ya, soy tu hijo. Esa frase fue un golpe directo al pecho. Soy tu hijo. Y aún así, estaba del otro lado gritándome como si yo fuera una enemiga. Me levanté. Caminé hacia la puerta con el sobre en la mano. Me agaché y lo deslicé por debajo sin pronunciar palabra. Del otro lado hubo un silencio breve, expectante. Se oyó el sonido del papel desgarrándose. Y la voz de Mateo, primero confusa, luego incrédula, finalmente alta, para que Renata lo escuchara, aviso de desalojo. Tienen 30 días para retirar sus pertenencias. Cualquier intento de entrar sin autorización será reportado a las autoridades. Atentamente, Almudena Salvatierra. Renata soltó un chillido que no era ya rabia, era pánico, porque entendió al fin que había perdido, que yo no era la mujer frágil que ella creía. Esto no puede ser real, esto no es legal, no puedes echarnos así, vivimos aquí, tenemos derechos. Pero su voz temblaba, sus golpes ya no tenían fuerza, ahora eran golpes de alguien que sabe que el suelo se le mueve bajo los pies. Mateo intentó hablar, su voz apagada, rota. Mamá, por favor, hablemos, ábrenos, podemos arreglarlo, no tiene que terminar así. No respondí. Me quedé con la espalda apoyada en la puerta, sintiendo cada impacto como si rebotara directo en mi corazón. Pero no cedí. No podía. Si abría todo mi valor, se derrumbaría como una casa mojada. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada humillación, habría sido en vano. Escuché la puerta de Evelia abrirse, su voz tranquila pero afilada. Ya es medianoche. Están despertando a todo el edificio. Si no se calman, llamaré a la policía. Renata se volvió contra ella de inmediato. Esto no es asunto tuyo, vieja metiche. Métete en lo tuyo. Pero Evelia no se movió ni un centímetro. Mi asunto es poder dormir en paz. Tienen dos opciones, se calman o hago la llamada. Ustedes deciden. Mateo intervino. Doña Evelia, por favor. Es un malentendido. Mi mamá nos encerró afuera. Necesitamos entrar. Evelia lo miró con una dureza que yo jamás le había visto y le dijo: Mateo, conozco a tu madre desde que llegó a este edificio. Es una buena mujer. Si los dejó afuera, tiene sus razones. Así que márchense. O llamaré. Silencio. Después escuché los pasos de Renata, alejándose, bajando las escaleras, casi corriendo como un animal acorralado. Mateo se quedó un instante más. Escuché su respiración al otro lado de la puerta, pesada, triste. Y luego habló tan bajo que tuve que acercarme a escuchar. Mamá,
No entiendo por qué hiciste esto. Pensé que me querías. Pensé que siempre podría contar contigo. Pero supongo que estaba equivocado. Y se fue. Escuché sus pasos apagarse en el pasillo lentos, arrastrados. Cuando el silencio finalmente volvió, me derrumbé. Caí sentada en el piso apoyada contra la puerta y lloré. Lloré como no lloraba en años porque acababa de perder a mi hijo. O tal vez acababa de aceptar que lo había perdido hacía mucho tiempo. No sé cuánto tiempo estuve así cuando escuché unos golpecitos suaves en la puerta. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. El código de Evelia. Me limpié el rostro y abrí. Entró sin decir nada y me abrazó. Y volví a llorar, pero esta vez sostenida por alguien que entendía mi dolor. Nos sentamos en el sofá. Ella me preparó té como siempre. Cuando pude hablar, le susurré. Hice lo correcto. Evelia sostuvo mi mano, me miró a los ojos y dijo: Almudena, hiciste lo único que podías hacer, defenderte. Y eso nunca está mal. Nunca. Me contó que los vecinos habían visto todas las cajas, las fiestas, los desconocidos entrando y saliendo, los gritos. Todos lo sabían. Todos habían sospechado. Y ahora todos estaban de mi lado, que si necesitaba testigos, ella sería la primera en declarar. Sus palabras me dieron una fuerza nueva, una que yo no sabía que guardaba, porque entendí que no estaba sola, que había gente que me veía, gente que sabía quién era yo en realidad. Evelia se quedó conmigo hasta las 2 de la mañana. Cuando se fue me sentí un poco menos rota, un poco menos vacía. Fui a la cama, pero dormir fue imposible. Pasé la noche despierta mirando el techo, como si allí estuvieran escondidas todas las respuestas que no tenía. Los recuerdos de Mateo me golpeaban sin misericordia, su carita cuando era niño, la forma en que corría hacia mí, cuando tenía miedo, la manera en que me abrazaba fuerte y decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿En qué momento ese niño se perdió? ¿En qué instante se convirtió en el hombre que me gritaba desde el pasillo como si yo fuera un obstáculo, una molestia? No había respuestas, solo preguntas y un dolor que quemaba. Pero también había algo más, un pequeño destello entre tanta oscuridad: mi casa, mi silencio, mi dignidad. Eso por ahora tenía que bastar. Los días siguientes se sintieron extraños, como si caminara por un sueño ajeno. La casa estaba muda, completamente muda. No había música, ni risas forzadas, ni pasos intrusos, ni cajas acumuladas. Solo yo. Y el sonido tenue del refrigerador, el murmullo lejano de los autos, los pájaros al amanecer. Sonidos simples, cotidianos, que había olvidado que existían. Y en ese silencio, mi alma empezó a respirar otra vez. Poco a poco fui aprendiendo a vivir sin miedo, sin esa tensión constante en el pecho, sin sentirme vigilada en mi propio hogar. Pero Mateo no se rindió. Al principio, llamaba 10 veces al día, luego 20. Yo no contesté. Después llegaron los mensajes. Los primeros ardían de rabia. Mamá, esto es ridículo. Abre la puerta. Tenemos que hablar. No puedes hacernos esto. Voy a conseguir un abogado. Pero seguí sin responder. El licenciado Hernández me había advertido toda comunicación solo a través de él. Entonces los mensajes cambiaron de tono. Mamá, te extraño. No entiendo qué hice mal. Siempre te he querido. ¿Por qué me haces esto? Esos eran los peores. Entraban directo al corazón, como si conocieran el punto exacto para herir. La culpa. Ese monstruo que nunca duerme. Esa voz que susurra: quizá exageraste, quizá fuiste demasiado dura, quizá eres tú la que está destruyendo a tu familia. Pero entonces recordaba. Recordaba a mamá Renata con el agente inmobiliario. Recordaba el plan para encerrarme en un asilo. Recordaba el poder notarial. Recordaba cada desprecio. Y la culpa se desvanecía como humo. Porque lo que yo había hecho no era maldad. Era supervivencia. Una tarde, mientras barría la sala, algo rodó desde debajo del sofá, un pequeño carrito de juguete. El carrito favorito de Mateo cuando tenía 5 años. Lo recogí con cuidado, lo limpié,
y me senté con él entre las manos. Recordé su risa, su emoción cuando se lo regalé, y sin quererlo pensé, ese niño se fue hace mucho tiempo. Se fue cuando dejó de escucharme, cuando eligió a Renata una y otra vez, cuando empezó a verme como una carga que estorbaba su comodidad. Cambiar las cerraduras solo hizo visible una pérdida que llevaba años ocurriendo, y aceptar eso fue una herida más profunda que cualquier insulto. Guardé el carrito en mi caja de recuerdos junto a fotos, cartas y los últimos restos del niño que alguna vez fue mío. Porque el hombre en el que se convirtió, ese ya no me pertenecía. Pasó una semana. Las llamadas disminuyeron, los mensajes también, hasta que un día se detuvieron por completo. Silencio absoluto, y no supe si sentir alivio o romperme más. Porque ese silencio significaba una elección. Mateo había elegido a Renata. Había elegido el resentimiento, y yo tendría que aprender a vivir con eso. Pero también significaba algo más. Yo era libre. Podía empezar otra vez. Reconstruirme sin miedo, sin invasiones, sin manipulación. Dolía sí. Me despertaba a veces con el pecho apretado, pero sabía que había hecho lo correcto, porque amar a veces significa soltar. Y sobrevivir a veces significa cerrar puertas, incluso si la puerta conduce a tu propio hijo. 3 semanas después del cambio de cerraduras me llamó el licenciado Hernández. Me dijo que Mateo había contactado a un abogado que intentaban argumentar que yo no tenía derecho a desalojarlos, que llevar más de un año viviendo ahí les otorgaba derechos como inquilinos. Mi corazón latió rápido. Le pregunté si podían ganar. El licenciado soltó una risa baja, tranquila. La risa de quien conoce la ley mejor que sus detractores. Me dijo que no, que jamás habían pagado renta, que no existía contrato, que estaban ahí por mi buena voluntad. Y esa buena voluntad había terminado. Además, teníamos pruebas, grabaciones, fotos, testimonios. Me pidió que no me preocupara, que él se ocuparía de todo, que recibiría una carta del abogado de Mateo en unos días, y que no respondiera, que se la enviara directamente a él. 4 días después llegó la carta, larga, llena de palabras frías afiladas como hielo. El mensaje era claro. Mateo me acusaba de abandono emocional, de crueldad, de echarlos a la calle sin motivo. Decía que me había cuidado durante años, que yo actuaba de forma irracional por mi edad, que tal vez necesitaba atención psiquiátrica. Cada palabra era un cuchillo, mi propio hijo usando mi edad como arma, repitiendo exactamente el plan que Renata había sembrado en él. Lo leí 2 veces. Luego envié la carta al licenciado Hernández. Él me llamó 2 horas después, y aunque siempre hablaba con calma, esa vez escuché algo distinto en su voz. Una molestia profunda, una indignación que temblaba al borde de cada palabra. El licenciado Hernández me dijo que aquella carta era un insulto disfrazado de formalidad, una maniobra sucia, pero también un tesoro para nosotras, porque por escrito, Mateo y Renata habían dejado expuestas sus intenciones, querían declararme incapaz, querían demostrar que no podía valerme por mí misma para quedarse con lo que era mío. El licenciado me aseguró que respondería con todo: las grabaciones donde Renata hablaba del poder notarial, las fotos del agente inmobiliario paseando por mi sala, las pruebas de que planeaban despojarme. Cuando termine con esto, me dijo, cualquier juez verá claramente quién es la víctima. Sentí alivio, pero también una punzada de tristeza. Ya no era una pelea entre madre e hijo, era una guerra legal, fría, cortante. Los días se hicieron semanas, y mientras trabajaba en las oficinas trapeando suelos bajo luces de neón, mi vida parecía recuperar un ritmo extraño pero mío. Al regresar a casa, mi hogar ya no era un territorio invadido, era nuevamente mi refugio. Empecé a recuperar mis espacios como quien limpia un templo profanado. Saqué los muebles horribles que Renata había impuesto. Los arrastré hasta la basura sin mirar atrás. Volví a colocar mi sillón viejo, ese que guardaba la forma de mi cuerpo, y reacomodé la sala como estaba antes de que me desplazaran. Colgué mis fotos, puse mi florero sobre la mesa,
Dejé que la luz de la tarde acariciara las paredes libres. Cada gesto era una respiración nueva. Mi departamento volvió a sentirse como un hogar y no como un campo de batalla. Y Evelia empezó a visitarme más seguido. Venía con su paso lento, su rebozo al hombro, y nos sentábamos a tomar té en la cocina mientras el vapor llenaba el aire. Me hablaba de sus hijos, de cómo los hijos a veces duelen, de cómo el amor no siempre basta para sostener un lazo. Sus palabras eran bálsamo. Me hacían sentir menos sola en mi herida. Me ayudaban a entender que no era la única madre que había tenido que elegir entre su hijo y su propia dignidad. Un día, limpiando una oficina, encontré una revista abierta en un artículo sobre violencia familiar. Hablaba de adultos mayores víctimas de abuso emocional, económico, psicológico, a veces por sus propios hijos. Leí cada párrafo como si me estuvieran describiendo a mí. Comprendí algo profundo. Yo no exageré. Yo no imaginé nada. Yo no fui cruel. Fui una víctima que decidió defenderse. Y eso era motivo de orgullo, no de vergüenza. Guardé ese artículo y lo llevé a casa. Lo puse en mi carpeta de documentos, no para mostrárselo a nadie, sino para recordarme en los días grises que mi dolor había sido real. Pasó el primer mes, luego el segundo, y una mañana el licenciado me llamó con noticias. El abogado de Mateo había retirado la demanda. No seguirían con el juicio. Cuando pregunté por qué, él explicó que seguramente vieron las pruebas que había enviado y entendieron que no tenían nada que pelear. Seguir adelante solo los haría quedar peor, dijo. Y sospecho que Renata decidió que era mejor cortar por lo sano. Sentí alivio. Sí, pero también un vacío, porque eso significaba que Mateo había elegido no pelear por mí, no pelear por lo nuestro. Había vuelto a elegir a Renata. El licenciado también me dijo algo más. Durante el proceso investigó un poco sobre Renata. Descubrió antecedentes en su familia anterior con su primera pareja. Había intentado lo mismo. Manipulaciones, mentiras, intentos de apropiarse de propiedades que no le pertenecían. Cuando la descubrieron, desapareció y buscó otra víctima. Esta vez, Mateo. Y yo fui el obstáculo que quiso quitar del camino. La noticia me dejó revuelta. Por un lado, mis sospechas se confirmaban. Por otro, dolía saber que mi hijo había sido manipulado, usado, engañado. Una noche después de todo eso reuní valor y le escribí un mensaje a Mateo Marcos. Necesito que sepas algo importante sobre Renata. Por favor, llámame. Esperé. Un día, 2, una semana. Nunca respondió. Ahí entendí que ya había elegido su verdad, que prefería verme como la villana, que ya no había nada que pudiera hacer para recuperarlo, porque el amor puede ser ciego, y la ceguera puede hundir a quien uno más quiere. Los meses pasaron. El invierno llegó con una calma nueva. Despertaba sin miedo, sin escuchar pasos ajenos en mi pasillo, sin aguantar el aroma de perfumes que no eran míos. Mi hogar olía a café por las mañanas, a caldo por la tarde, a limpio, a mío. Empecé a hacer cosas que había dejado de hacer por años. Planté flores en el balcón, flores que se mecían con el viento frío. Compré cojines nuevos. Pinté una pared de mi recámara de un tono durazno cálido que siempre me había gustado. Pequeños gestos, pequeñas victorias que me devolvían mi identidad. Evelia me presentó a un grupo de mujeres del edificio, viudas jubiladas solas, como yo. Nos juntábamos los jueves, jugábamos cartas, chismeábamos, tomábamos té mientras el ventilador viejo movía el aire caliente. Y me di cuenta de que muchas habían vivido historias parecidas, hijos que no llaman familias quebradas, sueños rotos. Pero también tenían risas, amistad, vida. Y me enseñaron algo fundamental: la familia no siempre es la que te toca. A veces la familia es la que decide quedarse, la que te ve, la que te sostiene. Ellas se convirtieron en mi red. Una noche encendí la televisión y apareció una noticia: una mujer mayor había sido estafada por su propia hija. Sentí un escalofrío, no por la historia, sino porque por primera vez en mucho tiempo me vi desde fuera.
y entendí que yo había escapado de convertirme en una más. En la televisión mostraban a una mujer mayor llorando desconsolada. Su propia hija la había dejado sin casa, sin ahorros, sin un rincón donde dormir. La habían expulsado a la calle como si fuera un paquete estorboso. La señora decía entre sollozos que jamás imaginó que su hija la traicionaría, así que confió, que amó, y que aún así lo perdió todo. Mientras veía su rostro arrugado temblar frente a la cámara, lo entendí con una claridad brutal. Esa podía haber sido yo. Si no hubiera cambiado las cerraduras, si hubiera firmado aquel maldito poder notarial, hoy estaría vagando de un sitio a otro, sin hogar, sin protección. Y Mateo y Renata estarían instalados en mi departamento, disfrutando de lo que construí a lo largo de toda una vida. Sin una pizca de remordimiento. Esa idea borró la última gota de culpa que me quedaba. No solo salvé mi casa, salvé mi vida. 6 meses después, mi rutina encontró un ritmo nuevo, más ligero, más mío. Me despertaba temprano, hacía estiramientos mientras la luz fría entraba por la ventana. Luego caminaba por el parque, un lujo que antes no tenía, porque cuando Renata y Mateo vivían conmigo, no había espacio ni paz para nada. Desayunaba con calma, leía el periódico con el sonido lejano de los coches pasando por la avenida. Volvía del trabajo y mi casa me recibía con un silencio tibio, un silencio que ya no dolía, un silencio que se convirtió en compañero. Evelia organizó una cena pequeña en su departamento. Habían preparado comida casera. Las mujeres del edificio llegaron con sus guisos y sus risas gastadas por los años, pero llenas de vida. En un momento, Evelia alzó su copa y dijo: «Quiero brindar por Almudena, por su valentía, por recordarnos que nunca es tarde para defendernos. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia». Todas brindaron, y yo lloré. Pero fue un llanto distinto, un agradecimiento profundo, porque esas mujeres me veían, me honraban, me daban un lugar. Me hicieron sentir parte de una familia elegida, una red de mujeres que habían sobrevivido a golpes de la vida que nadie veía. Y esa sensación sanó heridas que ni sabía que estaban abiertas. Una tarde, limpiando una oficina en el centro, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo en el fondo me obligó a hacerlo. Una voz joven, un poco temblorosa, dijo: «Señora Almudena, perdone que la moleste. Soy Sara, amiga de Mateo. Necesito hablar con usted. Es urgente». El corazón se me heló. Le pregunté qué ocurría. Hubo un silencio breve y luego: «Es sobre Renata. Necesita saber la verdad. ¿Podemos vernos?» Acepté. Quedamos en una cafetería cerca de mi casa para el día siguiente. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué verdad? ¿Qué había pasado? ¿Estaría bien Mateo? Fui a la cafetería 15 minutos antes. El aroma del café recién molido se mezclaba con el murmullo del ventilador en el techo. Pedí un té y me senté al fondo con vista a la calle. Sara llegó puntual, 30 años, elegante, pero con el dolor marcado en los ojos. Se sentó frente a mí, pidió un café y empezó a contarme. Conocía a Mateo del trabajo. Habían sido amigos durante años. Conocía a Renata desde el inicio y nunca le había inspirado confianza. Siempre tuvo algo falso, dijo, algo calculador. Pero guardó silencio porque no era su sitio intervenir. Me contó que después de que se marcharon de mi casa, la vida de ellos se vino abajo. Rentaron un lugar pequeño. Mateo trabajaba doble turno para poder pagar la renta. Renata seguía con su negocio, pero gastaba el dinero en ropa, perfumes, cenas caras. Las peleas eran constantes. Entonces Sara me miró a los ojos y soltó lo que llevaba guardado, señora Almudena. Renata le fue infiel a Mateo varias veces. Cuando él lo descubrió, ella lo convenció de que era culpa de él, que no la atendía, que trabajaba demasiado. Sentí un nudo en el pecho que casi me dejó sin aire. Dolor. Por mi hijo, por su ceguera, por su inocencia manipulada. Pero Sara aún no terminaba. Hace 2 semanas Mateo me llamó llorando, continuó. Renata lo abandonó.
Se llevó todos sus ahorros, su ropa buena, su computadora, todo lo de valor. Y desapareció. Mateo estaba destruido, solísimo. Apenas empezaba a entender lo que Renata había hecho con él y con nosotros. Le pregunté por qué me contaba aquello. Sara suspiró con un cansancio que parecía de años. Porque Mateo no la va a llamar. Le puede más el orgullo y la vergüenza. Pero necesita a su madre. Usted merece saberlo. Y merece decidir qué hacer con esta información. Le agradecí. Le dije que necesitaba tiempo. Ella me dejó su número y se fue. Yo me quedé 1 hora sentada con el té frío entre las manos, mirando por la ventana, sintiendo cada pedazo de lo que acababa de escuchar. Una parte de mí quería correr buscar a Mateo, abrazarlo como cuando era niño, decirle que todo iba a estar bien, pero otra parte, la que estaba sanando, la que aprendía a amarse, me dijo que esperara, que no era mi responsabilidad salvarlo esta vez. Esa noche hablé con Evelia. Le conté todo. Ella escuchó en silencio con los ojos entornados y la sabiduría de los años a cuestas. Cuando terminé me dijo algo que se quedó grabado en mi alma almudena: que Renata lo haya dejado no borra lo que Mateo te hizo. No borra los gritos, no borra la carta, no borra que eligió creerle a ella antes que a ti. Puedes tener compasión, pero no tienes la obligación de rescatarlo. Es un adulto y las consecuencias ahora son suyas. Tenía razón. Y aunque la parte de madre quería correr detrás de él, la mujer que por fin estaba aprendiendo a defenderse, sabía que no debía hacerlo. Porque si yo lo rescataba una vez más, le enseñaría que podía romperme sin consecuencias, y esa no era la lección que quería dejarle. Pasaron 2 semanas, y entonces llegó un mensaje de Mateo. El primero en meses. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te lastimé. Pero necesito hablar contigo, por favor. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente quería contestar de inmediato. Pero respiré profundo. Llamé al licenciado Hernández. Le conté todo. Le pregunté qué debía hacer. Él dijo: puede verlo si lo desea, señora Almudena. Pero marque límites. Reúnase en un sitio público. No en su casa. Y no prometa nada. Escuche primero. Averigüe si hay arrepentimiento o solo necesidad. Seguí su consejo. Respondí a Mateo diciéndole que nos veríamos en una cafetería. Quedamos para el día siguiente a las 3 de la tarde. Llegué con el corazón temblando, como si mis pasos resonaran dentro de mi pecho. No veía a Mateo desde hacía 6 meses. No sabía si mi corazón aguantaría ese encuentro, o si volverían los viejos dolores, o si sentiría algo distinto. Me senté en aquella mesa del fondo, dejando que el aroma del café tostado se mezclara con el murmullo suave del ventilador en el techo. Él llegó 10 minutos tarde, y cuando lo vi, el aire se me atoró en la garganta. Había adelgazado demasiado, ojeras profundas, la ropa arrugada como si no hubiera dormido en días. Se veía roto, deshecho. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Solo me miró. Y en ese silencio espeso vi algo que no veía en él desde hacía años: culpa, vergüenza, dolor verdadero. Cuando por fin habló, su voz temblaba casi rota: mamá, no sé ni por dónde empezar. He sido un idiota, un hijo terrible. Te traté mal. Dije cosas horribles. Estaba ciego. No quería ver la verdad sobre Renata. Siguió hablando despacio, como si cada frase le arrancara un pedazo del pecho. Me contó cómo Renata lo manipuló, cómo le dio la vuelta a cada discusión, cómo lo convenció de que yo era el problema. Me contó cómo lo usó y cómo al final lo dejó sin nada. Y lloró. Mi hijo adulto lloró delante de mí como cuando era niño. Mi alma se estremeció, pero no lo abracé. No lo consolé, porque necesitaba saber si venía a mí por arrepentimiento o por soledad. Así que le pregunté directamente, con una calma que a mí misma me sorprendió: Mateo, si Renata no te hubiera dejado, ¿estarías aquí? ¿Te habrías dado cuenta de algo? Guardó silencio, miró la mesa.
pensó, y con brutal honestidad respondió: probablemente no. Esa frase me desgarró, pero también me reveló algo por primera vez. Él no estaba mintiendo. Continuó hablando. Tuve que perderlo todo para ver lo que tenía, para entender lo que te hice. Y me duele, mamá. Me duele haber sido tan ciego. Esa sinceridad me abrió una rendija de esperanza, porque no venía con excusas ni justificaciones. Venía con verdad. Le pregunté qué esperaba de mí, qué buscaba con esa conversación. Respiró hondo como si se tragara una piedra. No espero que me perdones. No espero que me aceptes. Solo necesitaba decirte: lo siento. Tenías razón en todo. Debí escucharte. Debí defenderte. Y perder tu confianza ha sido el precio más alto que he pagado en mi vida. Sus palabras me tocaron lo más profundo. No eran adornos. No eran promesas huecas. Era responsabilidad. Era dolor. Era verdad. Le dije que agradecía su sinceridad, que agradecía la disculpa, pero que no podía borrar meses, años incluso de heridas. Que necesitaba tiempo, que la confianza no se reconstruye con discursos sino con hechos, y que no sería rápido. Él asintió. Lo entiendo. No voy a pedir más de lo que puedas dar. Solo quiero hacer las cosas bien. Se quedó callado un momento, luego me preguntó: ¿estás bien? ¿Tienes todo lo que necesitas? Yo le devolví la pregunta: ¿y tú? ¿Dónde estás viviendo? Asintió con tristeza. Me dijo que rentaba un cuartito pequeño, que estaba trabajando el doble para mantenerse, que había empezado terapia para entender cómo se había perdido tanto por el camino. Nos despedimos allí mismo en la cafetería, sin abrazos, sin promesas, solo un silencio denso que decía más que cualquier palabra. Eso era un comienzo, o quizá un cierre definitivo, no lo sabía. Y por primera vez estaba bien no saberlo. Regresé a casa con un remolino de emociones: alivio, dolor, cautela, porque las palabras se las lleva el viento. Lo que importaba serían sus actos. El tiempo decidiría qué clase de hombre era ahora, y yo tenía el tiempo necesario porque mi vida me pertenecía de nuevo. Las semanas pasaron. Mateo me enviaba mensajes cortos, nunca pidiendo nada, solo compartiendo pedacitos de su día, que había terminado un proyecto, que había vuelto a caminar por el parque donde jugaba de niño, que estaba leyendo un libro que yo le recomendé cuando era pequeño. Ventanas pequeñas hacia su vida. Yo respondía con amabilidad, pero con distancia, porque aún estaba sanando. Aún cuidaba mi paz, y no pensaba sacrificarla jamás. Un día Evelia me preguntó si pensaba perdonarlo. Le dije la verdad. No lo sé. El perdón no es un interruptor, es un camino largo. A veces no llega. Y está bien. Ella asintió y entendí que no tenía que tener una respuesta inmediata. La incertidumbre también es parte del proceso. 3 meses después de aquel primer encuentro, Mateo me pidió vernos otra vez. Quiero mostrarte algo, dijo. Acepté. Nos vimos en la misma cafetería. Llegó cargando una caja de cartón, la puso sobre la mesa, abrió las solapas y empezó a sacar objetos. Mi florero, el que Renata había escondido en un closet. Fotos familiares que yo creía perdidas. Mis sábanas antiguas. La cobija que me regaló mi esposo cuando aún vivía. Piezas de mi historia. Arrancadas de mi casa sin mi permiso. Le pregunté cómo había recuperado todo eso. Me explicó que cuando Renata se fue dejó varias cajas abandonadas. En ellas encontró mis cosas mezcladas con lo que pensaba vender o tirar. Mateo las rescató, las limpió, las guardó y ahora me las devolvía. Sé que no basta para compensar nada, pero quería que recuperaras lo que siempre fue tuyo. Tomé el florero entre mis manos. La cerámica estaba fría, pero era como sostener un pedazo de mi esposo. Las lágrimas me cayeron sin pedir permiso, no por el objeto, sino por lo que simbolizaba. Cuando levanté la mirada vi a mi hijo, no al hombre confundido que gritó detrás de una puerta, no al que eligió a Renata sobre mí, sino al niño que crié, el que me amó primero,
el que aún estaba ahí escondido bajo capas de errores y heridas. Le di las gracias con la voz temblorosa. Y por primera vez desde aquel día en que cambié las cerraduras, sentí que tal vez había un camino, no hacia lo que habíamos sido, sino hacia algo nuevo, más honesto, más real. Comenzó a visitarme una vez al mes, siempre en lugares públicos, nunca en mi departamento. Yo no estaba lista y él lo respetaba. Hablábamos de cosas sencillas, el clima, el trabajo, una película. Nadie forzaba nada, nadie presionaba. Era frágil, pero era un inicio. Dejamos que la relación hiciera lo suyo, que se tejiera sola sin prisas como una planta que ha sido arrancada de raíz y necesita tiempo para volver a abrirse paso entre la tierra. Era frágil, sí, vulnerable como una hoja temblorosa en el viento, pero era auténtica, y por ahora eso bastaba. Evelia me dijo que estaba orgullosa de mí, que estaba manejando todo con templanza, que no había corrido hacia él de inmediato, ni le había cerrado la puerta en la cara. Estás encontrando el equilibrio, dijo, y tenía razón. Estaba aprendiendo algo que debía haber entendido mucho antes. El amor de madre no significa entregarlo todo. Significa poner límites que enseñen respeto, significa cuidarme para poder cuidar. Un año después de haber cambiado las cerraduras ocurrió algo inesperado. Mateo me invitó a cenar a un restaurante elegante. Fui nerviosa con las manos frías. Cuando llegué, él ya estaba sentado. Se veía distinto, más firme, más presente, como si finalmente hubiera regresado a sí mismo. Pedimos la cena, hablamos un poco, y entonces sacó algo del bolsillo, una llave, pequeña, brillante. Me la entregó con cuidado. Le pregunté qué era. Él sonrió con una tristeza dulce y dijo: «Es la llave de mi nuevo departamento, un lugar que pagué yo solo con mi esfuerzo. Quiero que la tengas, no porque espere que vengas, sino para que sepas que siempre habrá un lugar para ti en mi vida. Cuando estés lista». Sostuve la llave entre los dedos. Sentí algo cálido subirme por el pecho, orgullo. Orgullo por ese hombre que, sin dejar de ser mi hijo, había aprendido a valerse por sí mismo, a ser responsable de su vida. Le dije que me alegraba por él, que podía ver su cambio, su trabajo interior. Y entonces hice algo que no había hecho en un año, lo abracé. Corto, tembloroso, pero abrazo al fin. Cuando nos separamos tenía los ojos brillosos. «Gracias por no rendirte conmigo», murmuró. «Gracias por la lección más dura y más importante de mi vida». Yo le respondí que los hijos no traen manual de instrucciones, que ambos habíamos fallado, que ambos habíamos aprendido, que no estábamos viviendo un cuento de hadas, pero sí un comienzo nuevo, más honesto, con límites claros que nos protegían a ambos. En los meses que siguieron, nuestra relación avanzó despacio pero con pasos firmes. Un día me invitó a su departamento. Fui. Era pequeño pero limpio, cálido, sin rastro de Renata ni de su sombra venenosa. Me cocinó pasta con salsa de jitomate, el platillo de su infancia. Mientras cenábamos hablamos de cosas que nunca habíamos dicho: sus miedos, su vergüenza, el vacío que Renata supo manipular y cómo casi se perdió cuando creyó que yo ya no estaría para él. Yo también abrí mi corazón y le conté de mis noches largas, del miedo que me acompañó, de la soledad, cuando cambié las cerraduras del colapso frente a mi puerta, de la fuerza que encontré en Evelia y en las mujeres del edificio que se convirtieron en mi pequeña familia elegida. En un momento Mateo me preguntó: «¿Crees que algún día pueda volver a tu departamento?». Respiré despacio antes de responderle. Le dije que no lo sabía, que ese lugar seguía siendo mi santuario, el único espacio que había logrado reconstruir sin invasiones. Él lo entendió, no presionó, solo dijo: «Cuando estés lista, aquí estaré. Hasta entonces seguiré demostrando con hechos que he cambiado». Esa noche regresé a casa y me senté en mi viejo sillón, mirando mi sala, mis paredes, el aire quieto. Sentí una paz absoluta. Había ganado no una guerra contra mi hijo, sino una batalla a favor de mí misma, por mi dignidad, por mi derecho a existir sin miedo. 2 años después del cambio de cerraduras, mi vida era otra. Seguía trabajando, aunque menos horas.
Había logrado ahorrar para reducir turnos. Pasaba tardes enteras con Evelia y con el grupo de mujeres del edificio. Y adopté un gato viejo flaco de esos que nadie quiere en los refugios. Lo llamé Chispa. Cada noche se acomodaba en mi regazo como si hubiera vivido allí toda la vida. Mateo y yo nos veíamos cada 2 semanas o en un café o en su departamento, hasta que un día fui yo quien lo invitó al mío. Lo recibí en la puerta. Entró despacio con respeto mirando cada rincón. Y sí, fue extraño verlo dentro otra vez. Pero era diferente. Ahora él era un invitado, no alguien que me arrebataba el espacio. Tomamos café. Él miró las fotos en la pared, las mismas que Renata había quitado, y me preguntó por Chispa, que estaba enroscado en el sillón como un rey viejo. Mientras hablábamos, el sol de la tarde entraba por la ventana cálido suave. Y entonces me di cuenta, había perdonado. No del todo. Quizás nunca del todo, pero lo suficiente para respirar junto a él sin resentimiento. Cuando Mateo se fue, me quedé un rato frente a la puerta con las nuevas cerraduras, esas que habían cambiado toda mi vida. Pensé en quién era yo hace 2 años, una mujer asustada, empujada hacia el borde dentro de su propio hogar. Y pensé en quién era ahora firme dueña de mi espacio, dueña de mi voz. Sonreí. Porque entendí algo esencial: defender tu paz no es egoísmo, es supervivencia. Y cambiar las cerraduras fue solo el primer paso. Esa noche, mientras preparaba la cena, Chispa se restregó en mis piernas buscando cariño. Evelia tocó a mi puerta para invitarme a jugar cartas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mateo. Gracias por hoy, mamá. Te quiero. Cerré los ojos y respiré profundo. Esto era felicidad, no perfecta, no sin cicatrices, pero real, honesta, mía. Y mientras ponía la mesa pensé, a veces para recuperar la paz, no es la cerradura la que debe cambiar, sino las personas a las que permites entrar.